Hello, everybody. Thank you so much for watching the film, for being part of Tiff. It is a great honor for us to have you as audiences and to know that you're here connected and viewing the films that we brought to this year's festival. My name is Diana Cadavid, and I'm one of the programmers for the festival. And it is with great pleasure that I want to introduce you today to Rodrigo Plá and Laura Santullo, who are the directors of The Other Tom. Rodrigo, Laura, welcome. Thank you very much. Bienvenidos, es un Muchísimas gusto gracias. enorme tenerlos acá. El gusto es nuestro, la verdad. And we have Araceli, who's going to be assisting us today with some interpretation. So we'll have a fluid conversation in Spanglish here. Rodrigo and Laura, I wanted to start by asking you to tell us a little bit about how you've been working together for a long time, how this collaboration, started, and how it got us all the way to The Other Tom. Entonces, Rodrigo y Laura, quisiera empezar con ustedes contándonos un poco acerca de el trabajo que han hecho en todo este tiempo. Ya es un tiempo bastante largo, y cómo empezó esta colaboración y cómo les ha llevado hasta llegar al otro tomo. Bueno, sí, llevamos ya muchas películas en común. Antes trabajábamos tal vez con un poco más determinado. Yo me encargaba más del tema guión. Bueno, en una época trabajamos en conjunto el guión, luego yo más el guión y Rodrigo la dirección. Y ahora, de alguna manera, las dos labores se han ido desbordando, han ido pasando de una cosa a la otra, y por eso un poco tomamos la decisión de hacer como del otro Tom una obra como más en conjunto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llevamos igual 20 años, o cuántos, digamos, de pareja muchos, 20, pero más o menos trabajando 20 años, o sea, llevamos 5 largometrajes en conjunto, entonces se da con bastante naturalidad, ¿no? O sea, creo que tenemos nuestras peleas, pero en general hay más coincidencias. Hay más coincidencias que peleas. Yes. Well, we have been together for a long time. We have produced and made several films together, and I believe that before we kind of split who did what more clearly. At the beginning, I was in charge of the script, and then Rodrigo was in charge of the direction, and then eventually both roles kind of overflew, and then we kind of decided to start working together, doing both things together, and that's how we did Other Tom. And yes, well, we have been working together for over 20 years. We have been a couple for longer, but yeah, more or less, we have been working together for 20 years. We have made 5 long films together, and it just kind of was natural to us. And of course, we do fight every now and then, but we coincide more. And so, Laura, you, besides writing scripts, you also write novels, and The Other Tom is based on a novel that you wrote. Can you tell us, how did you start writing this novel? How did you get to these characters, to this story? Entonces, Laura, sabemos que aparte de escribir guiones, tú también escribes novelas. Entonces, sabemos obviamente que El Otro Tom empezó como una novela. ¿Nos podrías explicar un poco cómo apareció el personaje, cómo fue el proceso? Sí, curiosamente, en este caso, la novela y el guión recorrieron caminos paralelos. No es que el guión sea realmente una adaptación de la novela. Yo diría que en el principio lo que hubo fue una larga investigación que hicimos juntos, hubo un interés por el tema del trastorno por déficit de atención, y a partir de ese interés, primero investigamos, leímos mucho y hablamos con otros papás y con psicoanalistas y psiquiatras, y luego empezó la etapa de escritura, y curiosamente fue como paralelo. Eran como dos, se iban persiguiendo uno al otro.
Yes, it is a little bit curious actually, because in this case, it wasn't like the novel came first and then after the script followed. No, it was more like something parallel, like a parallel path. So this is not an adaptation of the novel into a script. It all started with a long research. We became really interested to know more about ADHD. So we read a lot about the subject. And then we also spoke to some parents, so with psychiatrists, psychoanalysts, and that afterwards I started to write, and it was kind of a combined process. That is really interesting, like that methodology. And so, right before we started the conversation, as we were preparing, you were also mentioning how was the process of finding the people who were going to perform the main characters, which I understand are not professional actors. Can you tell us, um, how was that process, and also in relation with the other films that you've directed in the past, like how was this one different, and why did you decide to take this different approach to the directorial process? Y bueno, esto es muy interesante, la metodología que han tomado, y antes de empezar la grabación estábamos conversando un poco y usted me estaba conversando acerca de cómo encontraron los actores o los personajes que participaron en esta película, que no son actores profesionales. Entonces, ¿me podrían contar un poco acerca de cómo fue el proceso y cómo se relaciona esto con otras películas que han hecho en el pasado y cómo es más bien esta película un poco diferente, cómo el enfoque es diferente en el proceso de dirección? Sí, primero que nada creo que llega la elección del lugar. Para nosotros era importante que la película sucediera en un lugar donde el Estado tenía como mucha presencia. Habíamos hecho en otras películas, digamos, reflexiones alrededor de la ausencia del Estado. Y aquí necesitábamos un Estado que estuviera como presente, como para pensar en la incidencia que puede tener el Estado sobre lo público y sobre lo privado, sobre la vida privada de la gente. Y también había que escogimos Estados Unidos, El Paso, Texas, porque también era el lugar de que Estados Unidos es como el lugar que dio origen al TDA, al trastorno déficit de atención, de alguna manera a través de sus manuales de psiquiatría y todo eso. Entonces, primero escogimos el lugar. Perdón, no sé si quiera traducir. So first we decided to choose the place. For us, this place was really important. We were looking for a place that had a lot of presence of the state. So in other films, we have portrayed kind of a different story. It has been the absence of the state. But in this particular film, we wanted the state to have a strong presence. So we wanted to see how the state was involved in the public area, but also in the private lives of people. So that's why we decided to go with the United States and El Paso, Texas, because they are basically the ones that created this term ADHD, and they have manuals, psychiatric manuals, and other texts about this subject. Exacto. Entonces, al llegar al Paso, Texas, encontramos como toda una cantidad de gente que tenía una identidad particular, que es la identidad de frontera, gente que es que nacida ya en Estados Unidos, pero que a su vez siente como unas raíces profundas con México y que tiene muchas particularidades al hablar, o sea, el Spanglish, o sea, mezclan cosas del inglés y del español y a su vez son americanos, pero están un poco marginados. Y eso, digamos, nos empezó como a impulsar a la idea de tratar de encontrar a los actores en ese mismo lugar, en lugar de traer actores del centro de la Ciudad de México para que interpretaran o de algún otro lugar de Estados Unidos y que trataran de emular acentos, etcétera, decidimos buscar a la gente en el lugar, ¿no? So, yes, when we arrived to El
Paso, Texas, we saw this particular identity of people. These are people who live in the border. So even though these people have been born in the United States and they are American, they feel these strong roots in Mexico. And they are very peculiar. They have a particular way of speaking. They have this Spanglish language and they mix a bit of everything. So they are American, but they are also marginalized. So that led us to find actors in that place rather than finding actors from Mexico that would have to travel and then learn a way of speaking, learning an accent. We decided to choose from the area. Exacto, y ahí empezó todo este proceso que te contaba al principio, perdón que me tardé en llegar, que es que hicimos a lo largo de 5 meses muchos talleres de actuación, primero con niños en bibliotecas públicas, etcétera, donde hacíamos una convocatoria abierta y llegaban diversos niños, y ahí empezamos como la búsqueda de nuestros actores, que en realidad todos los compañeros de las clases y todo eso salieron de esos talleres, talleres a los que también asistieron los adultos. Fue un proceso muy lúdico y muy enriquecedor para la película, donde encontramos a la mayor parte de nuestros actores, ¿no? So that's how the process started. We had a workshop that lasted more or less 5 months. It was an acting workshop, and it was an open convocation for children. So we were looking for actors, training them as actors, and that's where all classmates were found from that workshop. That workshop was also extended for adults, but it was this very enriching process. And that's where we found all of our actors. Y por último, solo para cerrar, ahí encontramos, al niño que es Israel Rodríguez, que es un niño que nació en Estados Unidos, hijo de padre mexicano y madre, me parece que venezolana. Y la cuestión es que el niño, nuestro guión original, era en su mayor parte en español, pero el niño reaccionaba mucho mejor a los estímulos cuando se le hablaba en inglés, que era su lengua. Entonces tuvimos que cambiar todo nuestro guión. El guión y los diálogos. Al inglés, lo cual implicó muchísimas dificultades porque nuestro inglés no es demasiado bueno. Como se ve. Eso, ya, cerro. So, lastly, that's where we found our child, Israel Rodriguez. Israel Rodriguez was born in the United States. His dad is Mexican, and I believe his mom is Venezuelan. And our script originally was written in Spanish, but then we realized that he would react better to an English script. It was easier for him. So at that point, we decided to change the whole script, the dialogues and everything into English, which was not very easy for us because, as you can see, our English is not the best. I feel like, of course, you know, like we all saw that the film portrays an issue, you know, that it's like very complex. And I wanted to know if during your research process, did you find everything that you were expecting to find, or were you surprised about certain things in the approach, you know, to medicating children, and how schools are forced to sort of like being after the parents with the whole like psychiatry and the influence of school in the lives of children in that respect? Y claro, este es un tema que se muestra muy complejo y es un tema muy complejo. Entonces la pregunta es acerca del proceso de investigación que ustedes llevaron a cabo. ¿Encontraron todo lo que esperaban encontrar o algo les sorprendió? ¿Cómo vieron este enfoque a medicar a los niños que son diagnosticados con con TDAH? Y después también el papel que juegan las escuelas en este proceso, que siempre están detrás de los padres, asegurándose que hagan lo que tienen que hacer, y cómo se involucran en esto también los psiquiatras, ¿no? Que tienen inferencia al mismo tiempo en las escuelas. Bueno, yo diría que el proceso
nos sorprendió y nos ha llenado también como de preguntas, que lo que más quisiéramos es que esas preguntas queden abiertas. La película no quiere ser una respuesta, sino más bien abrir como una conversación. Lo cierto es que sí es sorprendente la cantidad de niños medicados y también es sorprendente la forma del diagnóstico, que en buena medida ocurre a partir de lo que los adultos dicen sobre un niño. Hay como poco espacio para la vida de ese niño, para la experiencia individual, para su pasado, para su historia. Entonces, eso tal vez fueron de las cosas que más nos llamaron la atención, que el diagnóstico tiene poco en cuenta la experiencia vital del niño. Tiene mucho que ver con lo que el mundo adulto ofrece o dice sobre ese niño, ¿no? Había una frase que decía que el TDA es una enfermedad que empieza donde termina la paciencia de los adultos. Well, yes, the process was indeed a little bit surprising, and it filled us with questions. And with the film, we wanted these questions to remain open. We did not want to bring an answer to all of these questions. We want this film to rather become the beginning of a conversation to address all of these questions. And it was for sure shocking to see the amount of children that have to take medication because they have been diagnosed with ADHD. And that leads us to talk about the diagnosis and what happens, how a child is diagnosed with ADHD. And what happens is that they are diagnosed through what their parents are saying about them. There is no space for the child's past, history, or opinion even. So that was something that really called our attention, that the diagnosis does not take into account what the child has to say about this, but rather what the parents are saying about it. And there was this phrase that stuck with me, and they were saying that ADHD begins with the patience of the parents ending. Sí, hicimos pequeñas modificaciones a partir de la investigación. O sea, sí, por ejemplo, nosotros en el guión teníamos planteado en un principio que llegaban a un juicio, ¿no? Que todo eso se resolvía en un juicio. Y a partir de la investigación de campo, de conocer Child Protective Service, y bueno, y diferentes instancias, descubrimos que aquello era un poco exagerado, o sea, que también se podía llegar a arreglar antes, porque tampoco es que obliguen a la gente a tomar pastillas. O sea, siendo justo, tratamos de encontrar también un balance. O sea, digamos, sí hay presiones sociales, sí hay presiones desde la escuela y desde psiquiatras, etcétera, pero la decisión final sí también le corresponde a los padres, ¿no? Entonces, eso se vio modificado el guión. Y también, por ejemplo, en cosas como una de las sesiones una consulta con la psiquiatra que sucede a través de la televisión, eso sí son cosas que nos encontramos con el espacio. Esto fue previo a la pandemia, entonces no era tan frecuente pensar que tuviéramos este vínculo tan cotidiano que es el Zoom y, ¿no?, de comunicarnos a distancia, esta interacción. Entonces, de alguna manera, esa sensación de, sí, era una manera de acercar a la psiquiatra con los analizados a través de este medio, pero también tenía una dosis como de superficialidad, me parece. O sea, y eso iba de acorde con esta idea de diagnosticar a partir de la observación de la conducta, ¿no? Es un poco más complejo todo, me parece que se puede, ¿no? Eso. And yes, of course, we had to modify a little bit our script based on the research that we carried out. So at the beginning, the script ended in trial, and the whole case would resolve in trial at court. But afterwards, we learned about child protective services and the different methods that they had to solve this type of problems, and we realized that was a little bit overreacting or putting it too strongly. So there are other ways to fix this type of problems, and it is not
as if the state is going to force someone to medicate their children. So we try to balance this out a little bit. And yes, of course, the parents are going to have pressure from the school, the psychiatrists, but the last say is on the parents. They are the ones that are going to decide what they do. So that is something that was afterwards reflected in the script. And then this idea of having the psychiatrist on the TV or on the screen, this was rather weird because this was made before the pandemic. So we didn't really have this idea of interacting through Zoom and having this type of conversations. But this was a feeling that we wanted to show, the psychiatrist not being too close to them, being far from them, and having a superficial perspective of what was going on. So it was a relationship with observing the behavior, and that makes it, of course, even more challenging. That brings me to something that I also found very interesting, and is Elena's own issues that seem to come from like her own upbringing and her, like either family or like school or like the environment where she grew up. The difficulties that she had talking about her own issues, no? And that scene, that it's like this like gorgeous scene when she tells him about like her hearing problems. I thought that it was very telling about, like these systems that are supposed to be in place to uh, uh, for the good of the lives of children and healthy development, and in the end fail like the children, and of course in turn like the adults. Can you tell us a little bit about how you built Elena in that sense, and how you made the decision to get to that point when she explores with him her own difficulties? Y bueno, esto también me lleva a pensar en algo interesante, que es Elena y sus propios problemas que ella tiene, y nos lleva a pensar a cómo ella fue criada, cómo fue su familia, cómo era el ambiente en el que ella se crió, en la escuela, cómo creció. Y ella tenía mucha dificultad hablando de sus propios problemas, y cuando ella le cuenta a él de este problema que tiene en el oído, eso nos dice mucho del sistema, que es un sistema que se supone que debe estar ahí para ayudar a los niños y que los niños tengan un desarrollo saludable, y les falla a los niños, y después obviamente como adultos esto se ve reflejado. Entonces, ¿cómo vieron ustedes esta parte, este momento de Elena, de su personaje, y cómo se toma la decisión de que ella explore sus propios problemas? Sí, creo que la construcción del personaje de Elena tiene mucho que ver con buscar como una complejidad, que las personas tenemos muchas facetas, que ser madre no implica, por ejemplo, que dejes de tener deseo sexual o que dejes de tener problemas propios. Creo que también nos interesaba como ahondar en el tema del deber ser de las madres, que eso también creemos que hay con mucha presión social en el sentido de cómo debe ser una madre, ¿no? En general. Y nos interesaba en ese sentido crear a una Elena lo más humana posible, imperfecta posible, con sus propias dificultades, pero que al mismo tiempo ama a ese niño y va encontrando cómo cambiar ese vínculo por sí misma. Aunque la sensación que de alguna manera, y creo que tiene que ver con tu pregunta, es que lo que está alrededor, el Estado, la escuela, poco ayuda a ese vínculo. A veces pone más piedras en el camino que ayuda como a construir el vínculo de esa madre y ese hijo. Y en ese sentido, el abordaje de los medicamentos, el cerrar las preguntas, el dar por cerrado el tema, no ayudaría nada a que ellos dos construyan como un vínculo más sano y mejor, ¿no? En ese sentido, creo que hay un cuestionamiento a cerrar la puerta con la medicación. Pienso que es por ahí. Well, yes, I believe that how
Elena's character was constructed, was built, it was in order to find complexity, because we as human beings have different faces. Yes, you can be a mom, but that doesn't mean you don't have a sex drive and that you have your own issues. And it also brings up this idea of being a mother. There is a lot of social pressure and a lot of ideas of what it is to be a mother. So we wanted to portray Elena as human as possible, filled with imperfections. And that's something that we wanted to show. And we wanted to show that she also had her own issues. But despite of all of these problems, she loved that child and she wanted to create a link with her child. And we also wanted to show this feeling of the state being involved in that link between a mother and a child, and how the school is also involved in that relationship, and how it doesn't help to create this link or relationship, but rather puts challenges and barriers in the construction of these links. And then the idea of having medication is not to close these questions, but it makes it even more challenging to have a good relationship between a mom and a child, and it closes the kind of the door of having a good relationship when you have the medication. So I think that's more or less where we were going. I think the ending of the film is also quite fascinating because it ends on a high note, you know, like although we've seen like her situation sort of deteriorating throughout the film, at the end they had like these moments of relief, and but in this very human way. So yeah, congratulations. We unfortunately run out of time. Um, Se nos acaba un poco el tiempo. Me dejo para a ti. Okay. Bueno, creo que el final de la película también es fascinante, acaba como en una nota contenta, y a pesar de que vamos viendo durante película cómo la situación se va deteriorando, al final vemos un poco de alivio, un poco de la parte humana de los personajes. Y bueno, con eso tendríamos que terminar, y felicidades por la película. Ya no tenemos más tiempo. Bueno, en el final tal vez nos gustaba la idea de hay algo que se modificó en el vínculo de ellos, algo aunque sea pequeñito cambió y lograron mirarse el uno al otro de otra manera, más allá de que los problemas seguirán con el Estado, con la escuela, pero hay algo nuevo que pasó entre madre e hijo, y nos gustaba como de alguna manera cerrar con esa sensación. Los problemas de la vida seguirán, pero ellos consiguieron moverse del lugar. Tal cual, es un lindo momento de paz, ¿no? O sea, Sí. como, es un momento de paz, eso, la vida continúa con sus cosas complejas y habrá altibajos y eso, pero termina con un momento de paz donde ella le ha cumplido también de alguna manera. La promesa de ver Exacto, al padre. ¿no? Ya, muchísimas gracias. So, yeah, we like the idea, and something that we realize is that, yes, that relationship changed. They changed the way they see each other. They start seeing each other differently. And yes, there were problems with the state, problems with the school, but there's something new between that mother and that child. And that was the feeling that we wanted to portray, that yes, life is going to be filled with problems, but they moved forward, they kept going. And of course, that was a beautiful moment, a moment of peace. We know that life can be trying and challenging, that there are ups and downs, but at the end, she is able to do what she promised, to let him see his dad. Muchísimas gracias, de verdad, es un gusto tan enorme y les deseamos lo mejor con la película. Muchísimas gracias por la Muchísimas invitación, gracias. de verdad bien contentos de mostrar la película en Toronto. Muchas gracias, Araceli, también. Un gusto. Gracias, Araceli. Sí. Un gusto. Suerte. Chao. Hasta luego.